Ética, sesión 2, parte 2. Estamos comentando que los derechos, las leyes no son naturales y por lo consiguiente, a base de presión social, a base de trabajo comunitario, de retos ciudadanos, se ha ido generando los conceptos de derecho. Es en Inglaterra, en 1215, cuando empieza a existir, a tratarse de generar un intento de legislación de derechos. Antes no existían. En su Carta Magna, en la Constitución de Inglaterra, se empieza a reconocer en 1215 ciertos derechos y libertades eh, para los ciudadanos más elevados, los más reconocidos, los lords. Estos lords están tratando de tener mejores posiciones políticas, sociales con el rey. Y como ellos son los que aportan económicamente para que el rey pueda ejercer, entonces ellos le empiezan a presionar para que en su constitución se empiece a reconocer ciertas libertades de ellos. Y algo muy interesante, si el rey determinaba que alguien era culpable, un lord era culpable o no le agradaba y le inventaba un caso, un asunto, y determinaba que había cometido ese delito, se le castigaba con la pena máxima siempre. En esta Carta Magna lo que tratan de hacer es que se genere una proporcionalidad. ¿Qué es esto de proporcionalidad? Esto es el total, vámonos al 50, significa la mitad. O tres cuartas partes, dependiendo cómo había sido el grado de participación en el delito, en el caso, en la ejecución de los actos contrarios al rey. Entonces daba la libertad, daba el derecho a exigir no la pena máxima, sino cierta graduación de pena. También en Inglaterra, en 1620, se genera un documento llamado la Petition of Right, que es la petición de derechos, que también vuelven a solicitar más libertad, pero también a asegurar la, perdón, a determinar más la seguridad, e implementar más mecanismos de seguridad para los individuos, la población. Y también se pedía que no se hiciera los arrestos, eh, la detención arbitraria, lo que en el día de hoy todavía sigue existiendo. Los policías nada más vas pasando y te ven medio cholo y aunque no hayas participado en nada, te cargan y te determinan un delito arbitrariamente. Ok, perdón, voy a... El siguiente gran paso para reconocer, y estamos hablando en ética y moralidad, los derechos humanos, previo. Imagínate haber nacido de padres esclavos o de padres sirvientes de un noble. Tu vida va a estar marcada para toda la existencia, desde que naces hasta que te mueres, como esclavo o como sirviente, como lacayo. Esto ocurrió, esto ocurrió en toda Europa, pero donde se generó una gran molestia fue en Francia. En Francia, los, los grandes reyes se autollamaban Luises, y resulta que Luis XVI, después de venir toda una sucesión de Luises en una forma este,
exageradamente brutales contra la población, contra los súbditos. Es en 1789 cuando la población de Francia molesta porque había una hambruna muy grande. La, la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, eh, celebraba grandes festejos, grandes fiestas en el Palacio de Versalles y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y entonces dijo María Antonieta, denle de comer de los cerdos. Esto ofendió mucho a la población, aunado a que filósofos, grandes filósofos como Montesquieu, Laplace, este, Lamarck, empezaron a desarrollar el concepto filosófico de liberalismo. Liberalismo referente a la libertad. Te decía hace un momento, nacías de esclavo y tenías que ser esclavo toda tu vida hasta que morías. Nacías lacayo y morías lacayo. Tenías toda tu vida siendo lacayo. Y entonces los grandes filósofos determinan que el absolutismo, déjame decirte que es otra posición filosófica, política, económica, en donde el poder absoluto lo rige una sola persona. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que yo soy tu maestro de ética y me caes gordo y determino que tú no vas a pasar. ¿Con quién te vas a quejar? Con tu tutor. Pero resulta que tu tutor soy yo. ¿Con quién te vas a quejar? Con orientación educativa. Y el de orientación educativa soy yo. Oiga, pero entonces el de servicios escolares. El servicios escolares soy yo. El subdirector. El subdirector soy yo. Entonces el director, también yo soy el director, tenemos mucho recorte de personal, entonces yo acepté tener todos estos cargos. Oiga, entonces voy con el secretario de educación. ¿Qué crees? También soy yo. Oiga, pero entonces el presidente de la República, ese no soy yo, pero es mi primo. ¿Cómo te va a ir? Sí, tengo el poder absoluto. Yo soy juez, soy fiscal, soy juez y soy verdugo. Significa que todo el aparato va a estar contra ti. El rey amanece con un dolor de muelas y se quiere desquitar con quien sea y pasa un lacayo y mátenle, corten la cabeza. El guardia que está cerca no va a preguntar por qué, a qué horas. En cuanto dijo corten la cabeza el rey, hay que cortarlo. Ese es el poder absoluto. Determinaba lo que le daba la gana contra todo lo que quisiera. Entonces, Laplace, Montesquieu, Lamarck y otros grandes filósofos del tiempo del ilustracionismo llegan al concepto de que el ser humano, por haber nacido ser humano, debe de tener libertad. Y es ahí donde parte el concepto liberalismo. Ok, exponen estos filósofos este concepto, esta nueva filosofía, este nuevo concepto, esta cosmovisión, perdón, de liberar al ser humano, de darle libertad, ir contra el absolutismo del rey. Se levanta el pueblo y en 1789 se genera la Revolución Francesa. A partir de ese momento en que se derroca a la corona, al rey y lógico la reina, los pasan a ejecutar con la guillotina, les cortan la cabeza a ambos, pero la más relevante es María Antonieta por el la gran controversia que tenía con el pueblo.
una vez que se desarrolla la Revolución Francesa, surge un documento muy importante, la Carta de los Derechos del Ciudadano. Es muy interesante porque es ciudadano, porque la ciudad-estado, París era una ciudad amurallada, tenía una muralla con la cual no podías ingresar si no tenías un salvoconducto. Hay una película muy importante, muy interesante que refleja todo esto. Se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, es un libro, Los Miserables de Víctor Hugo, y lo han hecho en 3 ocasiones Hollywood. La, la película ha estado muy buena. La que te recomiendo, la que me encanta a mí es con Liam Neeson, el de em, Búsqueda Implacable, algo así. Pero también está muy buena, muy interesante, la de 1974. Me parece, con Anthony Quinn, no me acuerdo muy bien, es un actor muy viejo, pero son fenomenales sus actuaciones. Por favor, vela. Si tienes la oportunidad, ve para que vayas observando cómo era esta miseria de política, de administración de los recursos y del pueblo para sacar más provecho del pueblo. Bueno, en esta carta se trata de reconocer los derechos de los ciudadanos de cada ciudad-estado. Te decía, es muy importante porque se eliminan las cuotas, se eliminan las restricciones. Haz de cuenta que si tú necesitaras ir a salir de San Luis a León, Guanajuato, tendrías que tener un pasaporte para salir de San Luis, pero también un salvoconducto o un pasaporte para llegar a León. Ok, y a partir de aquí se empieza a reconocer estas facultades que tiene el individuo, que te dije hace un momento. El individuo tiene facultad ya de poseer, de ejecutar y realizar. Antes no podía tener propiedad privada. Su vida no era su vida, era la de su amo. La libertad de decidir cómo llamarse, cuándo comer, dónde, no era de él, era de su amo. Entonces, se le fueron otorgando, reconociendo muchas, muchas facultades. Y con esto, en 1948, el 10 de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución llamada 217A reconoce y declara los derechos universales de la humanidad. O sea, los derechos, las facultades mínimas que tiene todo individuo para poder vivir en este mundo.